Vamos al siguiente práctico, que fue el de la historia de las computadoras. La historia de las computadoras la vimos bastante, en sentido bastante general. A ver, prehistoria de la informática, ¿se acuerdan las máquinas mecánicas? Las que arrancan por allá por 1600 y pico con Pascal y la Pascalina. Vimos algunos videitos en clase. Yo se los dejé acá para que los vean también. Eh, Hubo un movimiento muy grande en la Segunda Guerra Mundial con la aparición de las primeras computadoras grandes, gigantescas, el ENIAC, la máquina de Turing que era el Enigma que hacía, no, no era el Enigma, la máquina de Turing justamente lo que hacía era decodificar los mensajes de los nazis que mandaban a través del Enigma, ¿se acuerdan de todo eso? Charles Babbage, que fue este matemático que pensó máquinas que nunca las construyó, construyó una o dos, pero después quería mejorarla y, y no le dieron plata para hacerla. Las diferentes generaciones de computadoras, vimos todo lo que tiene que ver con la primera, que era valvular, la segunda generación que era transistorizada, la tercera con chips, con circuitos integrados, la última, la cuarta, con microprocesadores y esa quinta que quedó ahí en el aire, que bueno, puede ser los procesadores de varios núcleos, o puede ser la computadora biológica, o pueden ser las nuevas computadoras de última generación, en fin. Eh, de eso difícilmente tengan alguna duda, porque esto es medio como que hay que saberlo, estudiarlo, acordarse y nada más. Comprender sí que, bueno, las cosas no fueron siempre como son ahora, y que hubo que pasar un proceso evolutivo muy, muy intenso para poder llegar a ese pequeño celular que tienen en la mano, o la notebook, o la portátil, ¿sí? Eh, y también nos queda claro, supongo, que no hubo un inventor de la computadora, ¿sí? Así como hubo un inventor de la imprenta, ponele, qué sé yo, Gutenberg, ustedes saben que Gutenberg en Alemania es el que inventó la imprenta, ¿sí? O qué sé yo, a ver, la lamparita eléctrica la inventó Edison, Thomas Alva Edison. ¿Sí? Son personalidades que ellos solos han desarrollado estudios, trabajos, investigaciones que los llevaron a ser los descubridores o los inventores de algo. La computadora no. No podemos decir, el inventor de la computadora fue Bill Gates. No, Bill Gates comandó una empresa que desarrolló importantísimos aportes de software a la industria. Después se metió con el hardware también. Bueno, entonces fue Steve Jobs. No, Steve Jobs tampoco la inventó, porque él trabajó sobre algo que ya existía. Fueron quienes aportaron por ahí a ciertas cuestiones particulares. Por ejemplo, Steve Jobs, ¿a qué aportó? Y aportó a la computadora portátil, a la computadora personal, no portátil. Eh, Más adelante con Apple, Steve Jobs aporta todo lo que hace al desarrollo de la tablet. La tablet es un invento de Steve Jobs, el iPad, ¿sí? Eh, la reproducción portátil de música también es un aporte de Steve Jobs. Como que ahí sí podemos decir, él lo inventó, porque él lo pensó, lo diseñó y alguien lo fabricó siguiendo sus instrucciones. Porque acuérdense que Jobs no, no programaba, sí soldaba y hacía cuestiones electrónicas y la tenía clara en ese aspecto. Bueno, pero entonces cuando alguien les pregunte, che, ¿quién inventó la computadora? La respuesta es, no hay un inventor. La computadora es el resultado de un largo proceso a lo largo de muchos años que incluso podemos decir que empieza acá, con las máquinas mecánicas de 1600. Realmente empieza ahí. Y si nos vamos más atrás, y empieza con el ábaco de 1000, 2000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y es bastante compleja, sobre todo la historia de los últimos 30, 40 años de la computadora, porque se diversificó muchísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? Después tenemos la PC. La PC es nuestro objeto de estudio. No vamos a analizar todas las computadoras que hay. A nosotros nos interesa abocarnos a esta. ¿Por qué? ¿Por qué la PC? ¿Por qué les parece que podemos llegar a interesarnos más en la PC que en cualquier otra computadora? Porque hay otras. Podríamos trabajar con las Mac, con las Apple. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no estudiamos las Apple? ¿Qué les parece? Porque no todos tienen esa computadora. Escuchar, No todos tienen esa computadora. ¿Qué más? ¿Qué dijo Demian? porque son muchas. Bueno, porque son muchas y tenemos que elegir una, pero ¿por qué elegimos la PC y no otras?
Entonces podría ser... No. Tira que lo vamos charlando. Porque es la más común. O sea, Claro, porque es la más... la computadora más nueva que hay. Sí, es nueva, pero más que por nueva, en realidad la elegimos por lo que dijeron antes. Alguien dijo es la más común. Sí, es la más popular. Es la computadora que más se ha vendido, es la computadora que más presente está en todas partes. Noelia. A ver. Hola. Pero no sé quién es Noelia Márquez, debe ser la mamá de alguien. Ay, sí, Es soy la mamá de Catalina. Sí, Hola, pero Catalina. no en el celular. Ah, bueno. Listo, entonces te dejo el presente que ya te había puesto. Dale. Bueno, entonces, ¿por qué elegimos la PC? Porque la PC es la computadora. Es decir, la vas a encontrar en los controles de la NASA para lanzar cohetes y poner satélites en órbita y la vas a tener en tu pieza para jugar. O sea, es una máquina tan versátil que esa versatilidad fue justamente una de las razones que le permitió ganar ese mercado y posicionarse como se posicionó y que hoy esté diseminada por todo el mundo, ¿sí? Por eso estudiamos la PC y no estudiamos otro tipo de computadora. Bien, esas eran algunas de las preguntas que tenían que resolver en este práctico, que es uno de los últimos. Arranca cuando la PC, en 1981. En 1981 se presenta la primera PC. Y hubo tres empresas, Bruno Cover. Hola, Bruno, se le durmió el gallo, Bruno. Pero no importa, lo importante es estar. Bruno, presente. Hola, profe. ¿Cómo va? Somos 14 Quiero ya. dormir. Y sí, bueno. Pasa, encima con el frío que hace hoy, chico. Bueno. Sí. Ahí me confirma Emanuel que me mandó por WhatsApp. Bueno, dale, Emma, yo lo busco y te confirmo. Estamos entonces con la PC. Bien. Surge en 1981 y hubo tres grandes empresas que son las responsables de que la PC, bueno, surja. Fue un proyecto en común de estas tres empresas. ¿Y cuáles son esas tres empresas? A ver, ¿se acuerdan cuáles fueron las tres empresas que lograron desarrollar la PC, instalaron este proyecto y lo hicieron caminar, lo hicieron funcionar? Muy bien, por cierto. Una empresa, ¿cuál fue? El gran hermano, el gran enemigo de Steve Jobs, que no lo quería para nada. ¿Apple o No me Steve sé. Jobs? No, Apple no. No, no. Es la... Microsoft. Microsoft. Bueno, Microsoft es una de las empresas que participa en el desarrollo de la primera PC. Bueno, acá estamos en la página de Microsoft. Pensé que vamos a tener información más piola. Bueno, Microsoft son los que fabrican la Xbox, los responsables de desarrollar el sistema operativo Windows, el navegador Edge, que tantos problemas a lo largo de la historia tuvo. Se han metido un poco con hardware, han fabricado algunas máquinas también. Incluso se han metido en el mercado de los celulares en algún momento, pero no les fue muy bien a Microsoft con esto. Pero en ese momento, acuérdense que Microsoft era una... Ahí Brisa puso la respuesta, una de las respuestas. Bien. Microsoft, acuérdense que en su momento trabajaban en una oficinita ahí en el desierto y le ofrecían cosas a IBM que no tenían. Y una de las cosas que le ofreció en ese momento fue el sistema operativo MS-DOS. Ese fue el primer sistema operativo que corrió, que funcionó en una IBM PC. O sea, ese sistema operativo que le compraron a ese muchacho que vimos en la película, que también trabajaba en una oficina en Seattle, Estados Unidos, ese sistema operativo de discos es el que funcionó en la primera PC y que funcionó durante muchos años, ¿eh? O sea, hasta que no aparece otra cosa que fue Windows, que lo desarrolla el mismo Microsoft, todas las computadoras trabajaban con DOS. ¿Cómo era el DOS, chicos? Sistema MS-DOS. El DOS era un sistema operativo completamente de consola, lo cual significa que
no tenía modo gráfico, ¿sí? Era una pantalla negra con un conjunto de caracteres que se denomina prompt y que te indica la letra de unidad donde vos estás posicionado, que sería C, en este caso sería el disco duro, el disco rígido, el HD, el hard disk, y ese cursor que parpadeaba a la espera de órdenes. Eso era todo lo que teníamos, chicos, en el sistema operativo DOS. Bienvenido Felipe Martínez, otro que se le durmió el gallo. Felipe Martínez, ¿cómo le va, pibe Felipe? Le ponemos su presente. Bien. Entonces, todos los sistemas operativos que surgen en esa época, chicos, en la década del 80, son todos sistemas operativos de consola. ¿Qué es un sistema operativo de consola? Un sistema operativo no gráfico, modo texto y que se opera a través de comandos. Ustedes pueden entrar a lo que es el alma, el corazón del viejo MS-DOS si en sus computadoras escriben CMD en la línea de búsqueda, en la línea de comandos, y van a tener una pantalla como esta que es muy similar, por no decir exactamente igual, a lo que era el DOS. No sé si alcanzan a ver ahí. Acá igual no me dice que es el DOS, me dice que es Microsoft Windows versión 10. Pero esto que nosotros vemos acá es un resabios como que ha quedado subyacente a Windows, el DOS que se maneja con las mismas instrucciones que el viejo DOS de los años 80. Si yo pongo dir, por ejemplo, me va a mostrar toda la lista de archivos que tengo en esta carpeta. ¿Sí? Bueno. Si yo pongo CLS, me limpia la pantalla. Si pongo MD, puedo crear una carpeta. Puedo crear una carpeta que se llame cuarto info, por ejemplo. Entonces me puedo posicionar en ella. CD cuarto info. Y ahí estoy dentro de la carpeta cuarto info. Cosas que ahora con Windows las hacemos con un clic, con dos clics en una interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica no existió en los orígenes, sino que teníamos esto. Este era el MS-DOS que triunfó dentro de lo que fue el lanzamiento de la PC en el año 1981. Si me quiero ir de acá, ¿qué hago? Puedo poner un exit y me fui del sistema operativo y volví al genial y maravilloso Windows de interfaz gráfica. Bueno. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en ese...? En realidad todo podías hacer. Podías ejecutar programas. ¿Cómo los ejecutabas? Con el nombre del archivo ejecutable. Había juegos, pero juegos con una resolución muy básica, muy baja. Podías usar planilla de cálculo, procesador de textos. Podías programar incluso. Es decir, casi todo lo que haces ahora lo podías hacer, pero desde una interfaz gráfica. Era más complejo porque tenías que conocerte las instrucciones. Vos tenías el puntero ahí, o sea, ni qué puntero, el cursor estaba, y tenías que saberte las órdenes para poder escribir y lograr lo que necesitabas hacer. En cambio ahora con la interfaz gráfica todo es mucho más intuitivo. ¿Qué significa intuitivo? Yo agarro el mouse, lo llevo por alguna parte y bueno, yo sé que, a ver, y si tengo un botón acá, ¿qué hago? Y bueno, le hago un clic. Y veo y voy probando. Como que alguien que no sabe computación, que no sabe nada de informática, puede usar una computadora. Tiago Brigiler, admitir. Buen día, muchacho Tiago, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Me he llegado ya sobre la mitad de la clase. Bueno, entonces, esa es una buena diferencia. Con el sistema operativo de consola, alguien que no sabe computación no va a usar la máquina. Porque no se le va a ocurrir poner dir por azar. Va a empezar a poner otras cosas, no sé. En cambio, una persona que no sabe nada de informática agarra Windows y sí puede empezar a hacer algo. Puede llegar a lograr cosas. La otra empresa, chicos, que interviene, que bueno, es la que desarrolla el proyecto original, es IBM. La empresa IBM, que años antes se dedicaba a hacer máquinas para la industria alimenticia, hacían balanzas, cortadoras de fiambre, cortadoras de esas para las carnicerías. Y de un momento a otro descubren que podían empezar a dedicarse a máquinas para negocios,
máquinas contables para negocios, se convierten en un gran monstruo, una gran corporación. Por eso Jobs le tenía tanto el ojo puesto para competir con ellos. Bill Gates también, pero ¿qué hace Bill Gates? Y Bill Gates se une a ellos, trabaja con ellos. ¿Vieron cuando esa frase que dice, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él? Bueno, Bill Gates hizo eso. Él se unió a IBM y les vendió el sistema operativo, empezó a trabajar con ellos y terminó siendo una empresa mucho más grande de lo que era IBM, ¿sí? Pero IBM lo que desarrolló para la PC fue el proyecto, fue la idea, fue la arquitectura original. Vamos a hacer una computadora así, así, así. Y la otra empresa, ¿cuál fue la otra empresa? Ya tenemos IBM y tenemos Microsoft. ¿Cuál fue la tercera empresa que participa en el desarrollo de la PC? Con un elemento muy importante. A ver si alguien lo tiene a mano o lo ve o se anima a decir cuál fue. Ahí está, ¿quién fue? Brisa. Bien, Brisa 2. El resto cero. Oiga. Bueno. Bien, sí, Intel. ¿Qué proporciona Intel? ¿Qué aporta Intel? Porque IBM desarrolla el proyecto en general. Microsoft va con el sistema operativo. Ya tenemos hardware y software por un lado. Pero Intel pone algo que es hardware, que es sumamente importante. ¿Qué es? Me señalo la cabeza porque tenemos el cerebro. Y tenemos claro, el procesador, que es el equivalente al cerebro humano, decíamos. ¿Vieron? Que decíamos, si comparamos una computadora con una persona, el microprocesador es como el cerebro. Bueno, exactamente, sí, Intel. Vamos a chusmear un poco la página de Intel. Intel hoy sigue siendo una empresa gigante y sigue desarrollando procesadores. O sea, nunca paró, nunca dejó de trabajar. Bueno, IBM y Microsoft tampoco. Pero como que se fueron diversificando. IBM se dedicó a otras cosas y Microsoft también, pero Intel siguió haciendo procesadores. Intel también hace procesadores de video. Hace tarjetas de video que no tienen mucho éxito, pero en una gama de media para abajo andan bien y venden bien. ¿Alguien sabe cuáles son las empresas exitosas en desarrollo de tarjetas de video, pero de gama alta? Ahí van a saltar varios. Ahí van a saltar los hermanos Brigler. Ahí van a saltar, a ver, ¿quién? Nvidia. Sí, señor, Nvidia. Esa empresa ha desarrollado los mejores procesadores gráficos para video. Y ahora están medio como metidos ahí en la cuestión de desarrollar microprocesadores también. En cualquier momento pueden dar la sorpresa y entrar a competir con la otra empresa que hace microprocesadores. ¿Cuál es? Por un lado tenemos Intel y por el otro antagónicos y competidores AMD, exactamente. AMD y Intel son las dos empresas que hoy fabrican microprocesadores para computadoras. Compiten mucho y hay una gran carrera entre ambas por lograr mejores procesadores. Cuando ustedes van a comprar computadoras, cuando ustedes van a ver a Mercado Libre, van a ver que algunos les ofrecen computadoras con Intel i5, i7, i9. Y por otro lado tenemos computadoras que tienen procesadores AMD, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Son marcas distintas. ¿Son computadoras diferentes? No. Todas van a correr los mismos programas, los mismos juegos, Windows. ¿Procesador? Pero tienen diferente procesador. Es como si vos... Es como el antagonismo que hay, por ejemplo, entre Ford y Chevrolet. Los dos son autos y van a andar con el volante, con ruedas, con todo lo mismo, ¿sí? Por las mismas rutas. Pero algunos van a tener mejor performance en asfalto, otros en tierra. Y bueno, con Intel y AMD pasa lo mismo. Hay algunos procesadores que son mejores para los juegos, otros son mejores para el diseño. Ahí dice Faco que tiene un Ryzen 5 3400G. Esa es una versión del microprocesador, ¿sí? Los procesadores vienen en muchas gamas y cada uno se desarrolla en muchos modelos. Acuérdense, siempre sépanlo, porque si vos vas a una casa de computación y te dicen, te vendo un i3, y puede ser bueno, puede ser malo, depende, porque hay muchas gamas de i3, por lo menos 10, desde el primera generación hasta el décima. Mientras más alta en ese caso, mejor es el procesador. Pero bueno, a ver, quiero que sepan que es bastante complejo el mercado y la industria de los procesadores y de la informática en general.
de cada cosa siempre tenés un montón de variedades distintas. Hasta Windows, chicos. Si yo te pregunto qué Windows tenés, ¿qué me vas a contestar? Tengo el Windows, por ejemplo, 10. 10. Por ejemplo, tengo Windows 10. Pero no hay un solo Windows 10. Tenés el Windows 10 Home, el Windows 10 Pro, el Windows 10 Enterprise, 7. el Windows 10... El Lite. Hay muchísimas variedades de Windows, ¿sí? O sea, y a su vez, dentro de cada una de esas variedades tenés la compilación de ese Windows, que también hay un montón. Entonces, estamos en un rubro, chicos, estamos en un área muy compleja de trabajo y de estudio, ¿sí? La informática es muy, muy amplia y de hecho cada vez lo va a hacer más, ¿eh? Eso no significa que sea malo, al contrario, está re bueno, porque todo el tiempo tenés que estar al tanto de las novedades, ¿sí? El Facu dice que todos los Windows son iguales. Sí, al fin y al cabo, varían en algunas cosas, hay algunas prestaciones que algunos tienen y otros no. No me acuerdo si era un Windows 7 que cuando vos comprabas la versión bien básica no le podías cambiar el fondo de pantalla. Tenías que bajar un programa medio hackeado para poder cambiar el fondo de pantalla, ¿sí? El wallpaper no te lo dejaba cambiar porque era la versión muy básica. Bueno, estrategias que tienen las empresas para venderte cosas más caras. Bueno, acá estábamos en la página de Intel. ¿Intel qué desarrolla? Y bueno, Intel desarrolla el primer microprocesador para la computadora, para la PC, que fue el 8088, el 8086. Eran unos chipsitos bastante modestos. Si vos los ves ahora, en comparación, miren, acá tenemos lo que fueron los primeros microprocesadores de PC. Si vos lo ves ahora en comparación con un Intel i9, por ejemplo, tienen una estructura mucho más compleja, con mucha más cantidad de patitas, sobre todo. Pues no me lo muestran, quiero que me muestren las patitas, los conectores. Nada que ver con lo que eran los viejos. Bueno, acá hay uno que se puede llegar a ver. Cada uno de esos es una conexión. En este caso el procesador no tiene las patitas. Las patitas están en el zócalo de la motherboard. Y lo que tiene el procesador son las patitas, los conectores. Cada uno de esos redondelitos metálicos es un conector, ¿sí? La verdad que no nos podemos poner a contar. Pero estos sí los podemos contar. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23 patitas de un lado, del otro lado otras tantas, 40 y pico patitas, ¿sí? Y al lado de lo que es esto, como que la cuestión tecnológica en materia de procesadores es impresionante lo que ha evolucionado, lo que ha cambiado. No solamente el mundo de las computadoras, sino el mundo en general. Porque todos estos desarrollos han permitido avances en áreas de las comunicaciones, de los juegos, del entretenimiento, de los electrodomésticos, ¿sí? Ese es otro tema. Estamos metidos en un rubro, en una materia, en una tarea que es influyente sobre todas las demás, ¿sí? Como que todas las demás áreas de desenvolvimiento humano corren al ritmo de la informática. Like si me leíste, dice Demian. Bueno, entonces la PC es el resultado por lo menos de 3 grandes empresas. Uy, esto es para verlo después. Es lo que van a tener que trabajar durante la semana, chicos. Durante la semana les voy a estar subiendo 2 trabajos. Yo les voy a decir cuáles son, con diferentes fechas de entrega. Bueno, ¿qué pasaba? A ver si alguien se acuerda. Necesito que estén bien de acuerdo y empapados de estas cuestiones. ¿Cómo era la informática en el momento que aparece la PC? ¿Qué pasaba? ¿Había computadoras en esa época o no? En los años 80. Sí había, pero ¿qué pasaba con ellas? Eran todas grandotas y precisamente para uso profesional. Para uso profesional, bien. Había grandes, había chicas también. Gastaban mucha energía. Gastaban mucha energía. Acuérdense que también aparecen las home computers, las computadoritas chiquitas, las para jugar. La Commodore 64, la Spectrum, las Talent, MSX. Había como una gran diversidad de máquinas. Estaban esas que ustedes dicen. Las máquinas comerciales eran enormes, consumían un montón de recursos. Pero surgen en el mercado, irrumpen ahí en los años 80 las home computers. Estas, miren.
Esta fue un éxito absoluto, la CZ Spectrum, la ZX Spectrum. Miren, con teclitas de goma, se enchufaba el televisor, se le enchufaba un pasacassette. La Commodore 64, un éxito de mercado impresionante, esta, que también venía con su pasacassette, su monitor. Bueno, más? ¿tuviste una de esas? Tengo una de esas. Está guardada en un estante, Ah. por supuesto. Esta, un clásico de todos los tiempos. La Texas Instruments, que hoy Texas Instruments sigue fabricando, pero fabrica chips. Fabrica circuitos integrados para diferentes funciones. Esta compu fue un éxito también, la TI-99. ¿Qué otra? Son todas computadoras de los 80, ¿eh? Miren qué bonita con las teclas para jugar, ¿eh? Bueno, pero ¿qué pasaba con estas máquinas? Tenían un pequeño problema. Que ese problema se resume en una sola palabra. ¿Cuál era esa palabra? Cuando no te llevas bien con alguien. ¿La atención? No. No. ¿Competición? ¿Competición? No. Ahí está, ahí lo puso Alien, León lo puso. La incompatibilidad, eran incompatibles. ¿Qué significa incompatibles? Bueno, que si yo tenía una Talent MSX, no podía usar los juegos ni los dispositivos de la TI-99, ¿sí? Y si tenía una TI-99 y tenía, qué sé yo, me compraba un joystick, ese joystick después si me compraba una Commodore 64, no lo podía usar, porque los conectores eran distintos, o sea, era todo un gran... Era como si, imagínense, si todos los autos usaran todos cubiertas de diferentes tipos, de diferentes tamaños. De hecho las usan, sí, pero a ver, podemos encontrar dentro de la variedad que hay la nuestra. Bueno, acá era muy complejo, no podía yo ponerle la cubierta de un Fiat a un Renault. Ahora tampoco, claro, pero no vienen cubiertas para Fiat ni cubiertas para Renault. Vienen cubiertas de diferentes tamaños, como pasa con la PC. Con la PC también, no le puedes poner cualquier placa de video a cualquier PC. Tiene que reunir ciertas condiciones, ciertas características. Pero esta incompatibilidad era totalmente absoluta. Nada era compatible con nada. Y había, yo les mencioné 4 máquinas. La Spectrum, la Commodore, TI-99 y MSX. Pero había miles. Entonces era todo un caos este momento de la informática. ¿Sí? Por eso la PC viene a romper con toda esa incompatibilidad y aporta estas cuestiones que son, bueno, precisamente la compatibilidad, la modularidad. ¿Por qué la modularidad? Porque la PC tiene eso es una genialidad que hay que atribuirle a IBM, de haber desarrollado un equipo que podía ser que podía tener determinados módulos destinados a cada una de las funciones. Si yo les muestro una PC por dentro, van a comprender esto, porque van a ver que tenemos diferentes elementos. A ver, esta se verá más clara. Me parece que agarré justo la más chiquita. Bueno, nosotros tenemos dentro de una computadora la placa de video, la placa de sonido, la placa de red. Si a mí me falla el sonido, y bueno, o son los parlantes o es la placa de sonido. La cambio y listo, ¿sí? No tengo que estar... no tengo que cambiar toda la computadora, ¿sí? La modularidad es una característica que hace que se difunda muy rápidamente la PC, porque implica un bajo mantenimiento. Cuando se te rompe algo, a ver, te le agarra un rayo, una tormenta a la computadora, ¿sí? Vos decís, chau, murió, no tengo más computadora. Pero sin embargo, no, porque lo que se quema de la computadora cuando te le agarra un rayo es la fuente de alimentación, que es esa cajita cuadrada que está ahí. Yo cambio la fuente de alimentación, le pongo otra y sigo teniendo mi computadora en funcionamiento, ¿sí?
hasta incluso si lo peor que le puede pasar a una computadora es que se queme la motherboard, que es la placa principal, la placa más grande y la más cara de todas, ¿sí? Bueno, a menos que tengas una super placa de video, es la más cara la motherboard. Pero sacando esa excepción, la modularidad de la computadora, de la PC, la hizo exitosa. Otra cosa fue el tema de la producción en serie. ¿Qué pasa cuando vos producís algo en serie? ¿Qué pasa con los costos? Si vos en lugar de hacer un pastelito, haces 1000 pastelitos. A ver, ahí habló alguien. Yo decía que producís mucho. Sí. Y al producir mucho, ¿qué pasa? ¿Tenés repuestos? ¿Eh? Repuestos. Hay muchos repuestos, sí, hay mucha variedad, hay mucha posibilidad de conseguir repuestos y componentes, pero hay otra cosa más. Piensen en lo siguiente, ustedes compran insumos para hacer pastelitos y con los insumos que compran hacen un pastelito. ¿A cuánto lo tienen que vender a ese pastelito para pagar la harina, el dulce, el azúcar, el gas? Muy caro para recuperar todo lo que perdiste gastando. Claro, un pastelito lo tenés que vender como a 500 pesos. Pero si vos haces 1000 pastelitos, Es menos porque podés venderlo más barato y vendés más con lo que compras. las dos cosas, vas a vender más y al vender más vas a poder bajar más aún los costos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La producción en serie es equivalente a bajo costo. Entonces, llegó un momento en que en el mercado valía lo mismo una PC que una home computer, que una Talent MSX. Y dadas las prestaciones que tenía una y otra, pero obviamente te reconvenía la PC. Era como si te vendieran al mismo precio una bici y una Honda 250. Y bueno, más vale te va a comprar la Honda 250. Tenés muchas más prestaciones desde una moto que desde una bici. Siempre hablando en general, no me salten con una bici de carbono que... No, estamos hablando en términos generales. Entonces, compatibilidad, modularidad, producción en serie, bajo costo, fueron las claves de que la PC tuviera éxito. Por eso hoy, chicos, estamos estudiando y trabajando sobre la PC. Bueno, me interesaba mucho que tuvieran todo esto en claro, porque lo que vamos a hacer ahora, chicos, es trabajar, y les voy a aprovechar estos últimos minutos, en contarles qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguno de ustedes ha trabajado sobre documentos compartidos? ¿Saben lo que es un documento compartido? No. No. Nadie ha trabajado. ¿Alguno que sí lo haya hecho? Bueno, ahí Enzo dice que no. Bien. Un documento compartido es un archivo de Word. O en este caso no es de Word, sino que es del Google Docs. Ahí se los voy a poner en pantalla. Que tiene más o menos las mismas, miren, las mismas herramientas tiene. Tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado, color de letra, alineación, ¿sí? Pero que tiene la posibilidad, miren ese botón que está ahí. ¿Qué dice ese botón que está acá? Compartir. Yo puedo compartir este documento con todas las personas que yo quiera. Cuando yo vengo acá a compartir, me va a permitir poner todos los correos electrónicos de las personas que quiero invitar a escribir en este documento. ¿Y qué va a pasar? Que una vez que todas las personas tienen esa invitación, pueden entrar al documento y trabajar incluso todos juntos, ¿sí? Y mientras yo estoy escribiendo acá, alguien está escribiendo más abajo, ¿sí? Y yo puedo ir y borrarle al otro lo que escribió, ¿sí? El otro me puede venir y borrar lo que escribí yo. Bueno, aparte de todas las cosas con las que se pueden jugar con el documento compartido, la idea es que precisamente generemos un documento hecho entre todos. Este va a ser un documento colaborativo en el cual vamos a escribir sobre los componentes de hardware de la PC. Y como ustedes son 25, yo voy a dividir todos los componentes en 25. Me falta uno, como verán. Me quedé en el número 25. Ya lo voy a encontrar y se los voy a asignar. Y cada uno de ustedes va a trabajar sobre alguno de estos, que lo voy a sortear dentro de un ratito y después le voy a subir la tarea.
Por ejemplo, suponete que le toca el gabinete a Enzo, la fuente de alimentación a Felipe, la UPS a Ixa, ¿sí? Cada uno de ustedes va a tener que desarrollar, va a tener que ponerse a buscar información en internet, buscar información piola, linda, que esté bien desarrollada, que hable sobre el componente que les tocó, cómo funciona, para qué sirve, cuáles son sus características, sus partes si las tuviera. Y en Mercado Libre buscar un precio. Van a tener que ir a Mercado Libre y buscar un precio. Salvo, por ejemplo, que te haya tocado, a ver, qué sé yo, que te haya tocado los puertos de la motherboard. No tiene precio eso. O la ROM BIOS. No se vende la ROM BIOS por separado, ¿sí? Pero en el caso que sea un objeto comprable por separado, van a tener que ir y buscar también, además de todas las características, funcionamiento y demás, un precio. Bueno, entonces cada uno va a tener uno de estos temas y lo va a tener que desarrollar en este documento. No tienen que hacer un documento aparte, ¿eh? Tienen que meterse, yo les voy a pasar el link, por supuesto. Van a tener que meterse acá dentro, en este documento que estoy creando ahora, y escribir ahí en el orden también que les corresponda. Si ustedes ven que alguien puso el número 2 y habló de la fuente de alimentación, y a vos te tocó el gabinete, y no lo pongas después, ponelo antes. Si yo tengo algo escrito acá, ¿sí? Yo puedo meterme acá arriba. Este tiene el número 2, qué sé yo, ¿sí? Y yo tengo el número 1 y el chico escribió acá. Bueno, yo me puedo meter acá y moverle su texto para abajo para poder poner el mío, ¿sí? Bueno, ahí me puso numeración automática. La idea es que todos usen más o menos el mismo formato de edición, que usen el mismo tipo de letra, que le pongan imágenes, y en eso los va a ayudar la Romy, porque la Romy les enseña a trabajar con precisamente edición de textos, documentos y todo lo demás.